conocieran los ingredientes porque la acabo de probar y está absolutamente deliciosa. El toquecito del jengibre, como nos decían por allí, delicioso. Bueno, don José Javier Mejía, bienvenido Muy Masculino, ¿cómo está usted? Muy bien, hombre, muchas gracias. ¿Cómo han estado ustedes? Muy bien, hombre. Usted como que nació casi que con un lápiz en la mano dibujando. Desde niño, sí. Desde niño, sí. En el colegio, pues inclusive creo que usted cogía el cuaderno y lo acababa en el primer mes de tanto hacer dibujos. Bueno, eso es parte de la historia ya. Yo tengo muchos compañeros que me dicen, por ahí tengo dibujos tuyos. Yo cogía los lapiceros de la gente, los estilógrafos y acababa con ellos. Usted era el que salía y decía, yo hago la cartelera, y era el hombre de las carteleras. ¿Usted de qué colegio salió? Bueno, yo pasé por varios colegios, pasé por el San Carlos, por el Calazán, Sí. el Salazar y Herrera y terminé en el Superior de Medellín. No por plaguitas, sino porque... No, porque de pronto no nos gusta mucho la química, las matemáticas, pero sí la parte artística. Más en la pintura. ¿Qué pintaba usted en esa época? Bueno, yo me acuerdo que yo, pues los profesores los cogía de cuenta mía, me sentaba y a cada uno le hacía su caricatura o su dibujo. Y en esa época, pues también las carteleras, yo me defendí mucho, yo creo que hasta en química, física y todo fue con las carteleras. Me tocaba hacer todos estos físicos o matemáticos, porque eso era lo que yo siempre... Venga, yo le hago una pregunta ahí bien interesante. ¿Y qué decía su papá y su mamá, y en especial su papá? Mi papá siempre me apoyó y siempre creyó mucho en mí y casualmente, pues, él decía, hombre... ¿Pero él no es artista? No. Ah, bueno. Mi papá terminó una carrera muy diferente a la mía. Perfecto. Entonces, él siempre decía, bueno, yo creo mucho en que en el estudio tienen que enfatizar o enfocar lo que la persona de verdad tiene como talento o lo que le gusta. Y eso fue una de las peleas que yo tuve mucho en muchos colegios, porque lo que a mí realmente me gusta era pintar. Usted termina el bachillerato y ¿qué pasa? Porque ahí le empiezan las presiones, que sea médico, que sea ingeniero, que sea esto. Y usted esa vena artística la tenía muy definida. ¿Para dónde? Bueno, yo hice mis estudios en Bellas Artes. Yo terminé maestría en artes plásticas allá en Bellas Artes, que es pintura. Y ya pues seguí dedicado de lleno completo a trabajar en arte. Y empieza su vida artística, ¿y qué empieza a hacer usted? Bueno, nosotros... ¿Qué empieza a pintar? Pues ya empecé a desarrollar una carrera donde he pasado por varias etapas, ¿cierto? En el transcurso de la pintura. He trabajado con las chicas malas, he trabajado las gángster, las mujeres contemporáneas. Entonces empezó usted a trabajar mujeres. Yo trabajo mucho, pues ese es más que todo el tema mío, las mujeres, ¿cierto? Y como acá en Medellín hay por cantidad, claro. Dígale a Catalina que está muy bonita para pintarla, ¿no? ¿Bajo qué técnica? Usted sale de la Escuela de Bellas Artes y ¿qué le gustó? ¿La acuarela, el pastel, el óleo? ¿Cómo arranca usted su vida artística? Bueno, en Bellas Artes uno pasa por todas las técnicas. Yo empecé con acuarela, con eso yo me defendía mucho inclusive en mis estudios. Con eso era con que yo pues prácticamente iba consiguiendo más materiales, sí. Iba libros. Iba pues continuando desde antes de terminar el bachillerato en mis estudios, siempre me encarretó con eso y después seguí lo que es ya tradicionalmente la pintura en óleo y pastel. Entonces usted empieza a hacer ya como colecciones, las chicas malas. Son etapas, sí, están las chicas malas, yo hice por ejemplo las gángster, que eran unas chicas también con estas boquillas, estos cigarrillos largos y en la actualidad estamos en las madonas. ¿Qué es una madona? Bueno, una madonna se entiende pues que la palabra madonna es señora. Permítame un momentico, una madonna es por ejemplo como este cuadro que tenemos aquí atrás, claro. ¿Sí? Para que ustedes hagan la idea y vuelvo y le pregunto, ¿qué es una madonna? Bueno, entonces la palabra madonna viene del italiano señora. Sí. Pues viene de lo que se trabajó en esa época o antes inclusive de la época del siglo XV. Las señoras que esta señora que estamos viendo en pantalla es en pastel. Es en pastel, esa técnica. Entonces yo trabajé lo que retomé todo lo que se ha trabajado durante la historia, que eran las madonas con base a las señoras de las vírgenes, ¿cierto? Sí, sí. Que era uno de los trabajos que siempre hubo en la historia clásica de la pintura.
el trabajo sobre la Madre de Jesús, y lo llevé a esta época. ¿Cuántos años está haciendo estas obras de Madonas? Bueno, yo en la etapa de las Madonas llevo aproximadamente unos 4 años, más o menos, 4 o 5 ¿Y años. el pastel estamos tratando de pasar al óleo o seguimos todo en técnica pastel? Sí, no, las dos. Yo trabajo simultáneamente óleo y pastel. Háganos a mí pues, y a los televidentes como una diferencia entre el pastel y el óleo. ¿Cuáles son las ventajas de uno y cuáles son las ventajas del otro, usted como artista? Bueno, el pastel es muy difícil de trabajar porque es un medio que no seca. Se trabaja con unas tizas y lápices. Entonces, no, en el transcurso del trabajo no puedes ir, por ejemplo, el brazo no te lo puedes apoyar porque dañas todo el trabajo. Entonces, es muy volátil el material con que se trabaja el pastel. Entonces, tenés que dominar ya mucho la técnica para no ensuciarlo. A nivel para ensuciarlo defecto, cuando yo voy a una exposición y yo veo una obra en pastel, ¿qué encuentro? O sea, encuentro colores mates, mucha vivacidad. ¿Qué encuentro yo con la técnica del pastel? Bueno, en el pastel se ve un poco pues lo que es el trabajo en colores mates. Tiene pues colores fuertes, pero no tiene la textura del óleo. El óleo tiende a dar grumos, Sí. a ser un poco más... Tridimensional. Sí, tiene un poquito más de textura, De espesor, perdón. sí, de textura. Lo ve uno puede ver el pincelazo del artista. Queda grabado el pincel, pero vos puedes trabajar encima de lo que se va secando. Entonces vos puedes trabajar por etapas y no dañar el trabajo, mientras que el pastel en cualquier momento vos, lo tocas y está fresco, pues por decir. El pastel lo que tiene es que causa una impresión muy buena en la gente que lo ve porque las atmósferas pues son etéreas, ¿cierto? Se presta como para envolver la figura en ese mismo medio, pues como de pronto de quedar la persona suspendida en el aire, ¿cierto? Sí, sí. José Javier, tenemos una llamada. ¿Aló? 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 ¿Con quién hablo? Con Ligia, de acá de Río Negro. Ligia, bienvenida a Muy Masculino. ¿Cómo está usted? Ay, lo más de bien, ¿y usted? Pues bien, con un poquito de calor, pero muy bien, gracias a Dios. Muy rico, y ustedes que nos mantienen tan desestresadas con ese programa. Ah, muchas gracias, mi señora. Me imagino, pues, sobra preguntarle que si le gusta el programa, porque veo que no lo pierde. No me lo pierdo, y cuando soy capaz de repetirlo, lo repito. Muy querida, ¿alguna inquietud para nuestro invitado? Ay, qué rico, yo en una persona que nos enseña a pintar cerámica. Bueno, vean, buen tema para el programa. Con mucho gusto voy a tratar de montarlo, no para este mes, pero sí para el mes entrante, para que aprendan ustedes cosas también aquí. Qué rico. Oiga, le digo yo, señor, ¿no va a regalar un cuadrito de esos? Óigala, vea, cómo no. Ay, doña Lija, ahorita le consulto a ver qué podemos hacer, pero lo veo difícil. Sí, aunque sea una cosita así. Una fotografía le voy a regalar. De todas maneras, mis felicitaciones nuevamente. Que estén muy bien y feliz tarde. Doña Ligia, muy querida por su llamada y no se pierda nuestro programa, que ustedes son la razón de ser de Muy Masculino. Bueno, José Javier, entonces, y en este momento, ¿en qué está su obra? ¿Ya está muy depurada o todavía falta mucho? Porque usted ahorita me comentaba una cosa, hay un ser muy importante, su hija, que ya le está dando como apoyo para todo esto, para inspirarlo mucho más. Sí, sí. Yo creo que ahora viene una etapa muy linda, pues tener una hija es algo muy grande. Claro. Entonces voy a trabajar con ella, con ¿Cuánto tiene Ana la María, niña? que es mi señora. La niña tiene 4 meses. Usted está ahí, ya lo veo como que enamorado. Fuerte, pues, Sí. estoy fuerte con la familia. Es el mejor juguete del mundo. Entonces yo creo que, no, pues, eso lo inspira a uno Eso a lo seguir inspira, sí. trabajando. Ahora yo pues que trabajo tanto lo maternal, estas figuras de Madonas con los niños, pues creo que me voy a deleitar y más aún cuando es un hijo pues de uno, lo llena uno más. Sus obras son muy realistas. Sí, la obra mía es muy realista y me conocen mucho también esta obra, pero tengo obra que es imaginaria, pues que los rostros son imaginarios, y tengo otra que los trazos son más sinuosos, unas manchas más fuertes. No me gusta quedarme en una sola. Usted ya ha salido del país, ya ha expuesto. Bueno, yo tengo obra pues en varias partes, invitaciones en Estados Unidos, en Europa. He sacado la obra pues a diferentes partes y la conocen ya a nivel internacional. Qué bien. Hombre, don José Javier Mejía, otra persona, otro artista de nuestra ciudad, otra persona que se ha hecho a hombro. Pero vale la pena, en verdad que vale la pena porque, como ustedes lo han visto en muchos programas aquí en Muy Masculino, el talento que hay aquí en nuestra ciudad, el talento de nuestra gente es muy grande.
José Javier, muchas gracias por haberme acompañado. Las personas que quieran conocer más de su obra, ¿dónde la pueden ver o en dónde se podrían comunicar con usted? Bueno, yo tengo, pues me podrían llamar al teléfono 256-1196 o 313-4097. 313-4097, ahí pueden saber más del trabajo de José Javier. Yo a ustedes, pues primero, darles las gracias por haber estado en mi programa, y a ustedes los invito para que vean el mensaje de la Escuela Gastronómica, y enseguida continuamos en Muy Masculino. ¿Por qué estudiar siempre lo mismo? Hágase chef de la Escuela Gastronómica de Antioquia y convierta